Este tipo de tratamiento resuelve dos problemas principales. El primero es reducir el volumen de residuos no reciclables ni reusables, como es el caso de algunos residuos peligrosos. Y como punto número dos, también reduce su peligrosidad, ya que los vuelve inertes al llevar a cabo la pirólisis. Actualmente no se encuentran empresas que estén autorizadas por Semarnat dentro del territorio mexicano para llevar a cabo este tipo de tratamiento en cuanto a los residuos peligrosos. Como ejemplo de aplicación tenemos el cálculo del índice de pirólisis. Dicho índice, si es alto, nos indica que el residuo tiene una alta capacidad para pirolizarse, mientras que si es bajo, el residuo va a tener una reducida capacidad para pirolizarse. Este índice depende del tipo de residuo a tratar y de algunos parámetros que se determinan mediante análisis termogravimétrico de manera empírica. A continuación se muestra la fórmula para calcular el índice de pirólisis, la cual va a depender de la máxima velocidad de pérdida de peso, que hace referencia al término de la diferencial de alfa sobre la diferencial del tiempo. Todo esto multiplicado por el cociente de alfa por delta t sobre la temperatura a la máxima velocidad de pérdida de peso, que es Tm, por la temperatura inicial de degradación, que es Ti, por la temperatura final de degradación, que es Tf. Alfa por delta t es la diferencia de conversiones al inicio y al final de la etapa de degradación igual al 90%. Esto porque la temperatura inicial de degradación es aquella que se mide cuando el residuo se ha degradado en un 5%, mientras que la temperatura final de degradación se mide cuando el residuo se ha degradado en un 95%. Por lo tanto, el 95% menos el 5% nos da la diferencia de conversiones al inicio y al final de la etapa de degradación, que pues es un valor constante. El resto de los parámetros se determinan empíricamente. Y para explicar el uso de la ecuación vista anteriormente tenemos un estudio de residuos peligrosos biológico-infecciosos de una clínica veterinaria. Tenemos en las gráficas 1, 2 y 3 los resultados obtenidos experimentalmente acerca de la temperatura inicial, temperatura máxima y temperatura final, respectivamente, a diferentes velocidades de calentamiento. En el presente ejemplo vamos a utilizar únicamente la velocidad de calentamiento de 5 grados centígrados por minuto y únicamente dos residuos, que serían la jeringa y el pelo. También del estudio tenemos los datos de la máxima velocidad de pérdida de peso, que es de 4.13 y 0.86 para las jeringas y el pelo respectivamente. Se hace toda la sustitución de los datos y se obtiene 4.91 por 10 a la menos 6 para las jeringas, que con la tabla del lado derecho se observa que da muy similar al valor que se obtuvo en el estudio de 4.74 por 10 a la menos 6. Y para el pelo un valor de 2.23 por 10 a la menos 6, que también es próximo al valor obtenido en el estudio de 1.70 por 10 a la menos 6. Entonces, se concluye que las jeringas usadas tienen una mayor reactividad o capacidad de ser pirolizadas que los residuos de pelos, y aquí se demuestra la importancia que tiene el índice de pirólisis, sobre todo si se quiere emplear la reacción para producir energía.